Muy buenas noches, soy Alejandra Valencia y vamos a hablar sobre la economía de Singapur. En esta diapositiva vemos lo que es la tabla de contenidos. Como principal vamos a ver eh, el paso uno, que sería qué es Singapur. Paso 2, inflación, un poco más de la inflación del Singapur. Vamos a ver también como paso 3 mercado laboral, el cuarto, las políticas económicas, quinto, ya serían las comparaciones internacionales entre algunos otros países, el sexto, ya desafíos económicos que, bueno, en este caso tiene este país, el séptimo, las proyecciones futuras, cómo vemos el país más a futuro, qué respuestas nos darían, o bueno, en este caso, qué tal se manejaría en cuanto a nivel económico y también las conclusiones. Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es Singapur. Singapur es un país que se encuentra situado en el sudoeste asiático. Es uno de los países más pequeños del mundo en términos de área. Singapur está compuesto por una isla principal y varias islas a su alrededor, pues más pequeñas, siendo históricamente un centro importante del comercio. Este país es un líder en tecnología e innovación, fomentando la investigación y el desarrollo en campos como la inteligencia artificial, tecnología financiera y manufactura mucho más avanzada. Singapur es conocido por su alta calidad de vida, su infraestructura moderna y su eficiencia en el transporte público. Se sabe que es un país un poco más costoso, muy caro para vivir, pero también ofrece altos niveles de seguridad y servicios de salud a primer nivel. Como segundo paso en nuestra tabla de contenidos vamos a hablar de la inflación. Vamos a hacer también un tipo de comparación sobre estos dos países, Singapur y Estados Unidos. Teniendo Singapur un estado de inflación del 4 al 5% hasta el 2023. Estados Unidos tiene uno muy parecido, es un poco más bajo del 3 al 4% en el 2023 también. Vamos a centrarnos un poco más en el país de Singapur en cuanto a sus factores de inflación. Uno de ellos principalmente es la importación. Este país depende mucho de las importaciones, por lo que los aumentos de los precios globales de alimentos y energía impactan de manera directa a la inflación. Como tercer paso, vamos a hablar del mercado laboral, teniendo como primer fragmento la tasa de desempleo en Singapur. Actualmente está entre el 2 el 2 y 3% aproximadamente, lo que es bajo comparado con otros países del sudoeste asiático como Malasia e Indonesia, que normalmente suelen estar del 4 al 6% o más. Como segundo fragmento tenemos el impacto de las políticas laborales. Singapur ha implementado programas de capacitación y conversión profesional. Además, durante la pandemia, el gobierno ofreció apoyo a empresas para retener el empleo. Esto ayudó mucho limitando el aumento del desempleo. La mayoría de los empleos en Singapur son formales gracias a una regulación laboral y estricta. En el tercer fragmento, la educación y la formación profesional están alineadas. Adicional a esto, Singapur promueve la capacitación continua, lo que ofrece empleabilidad y competitividad de la fuerza laboral. Como cuarto paso, tenemos las políticas económicas. Primer fragmento serían políticas fiscales en Singapur. Singapur fomenta el crecimiento con impuestos bajos, incentivos fiscales y una fuerte inversión en tecnología e infraestructura. Como segundo fragmento tenemos la política monetaria en Singapur. La autoridad monetaria de Singapur, MAS, utiliza el tipo de cambio en lugar de las tasas de interés. Esto es para controlar la inflación y mantener la estabilidad económica. Como país en comparación utilizamos a Malasia. Malasia usa las tasas de interés para influir en su economía, ajustándolas para controlar la inflación y fomentar el crecimiento interno. Ambas políticas han sido exitosas en sus respectivos países, ya que están adaptadas a las características de cada economía. El quinto paso serían las comparaciones internacionales. Vamos a hacer una comparación a nivel económico, inflacionario y el desempleo. Nos damos cuenta que los tres países, pues a comparación de Filipinas, pues que tiene un poco más de diferencia, en cuanto a crecimiento, tienen un crecimiento moderado robusto, un crecimiento moderado. La inflación también es baja, aproximadamente vacila del 1 al 2%.
En cambio, el desempleo en Filipinas sí aumenta un poco más y también en Tailandia a comparación del de Singapur. El de Filipinas es de 6,7 en desempleo, un poco más alto. Como parte importante del cuarto punto, mercado laboral, vemos o vamos a hablar de la respuesta económica a la pandemia, cómo se comportaron estos tres países. Singapur, primero que todo, implementó estímulos económicos enfocados a la retención precisamente de empleo y a la capacitación, lo que permitió una recuperación mucho más rápida. Tailandia, por el contrario, apoyó a los hogares y pequeñas empresas con transferencias directas y reducciones de impuestos, pero la respuesta fue un poco más lenta, afectando su recuperación. Filipinas adoptó medidas de ayuda directa a trabajadores informales y pequeñas empresas, pero la implementación fue desigual debido a las dificultades precisamente regionales y a la crisis de salud pública. Como sexto paso tenemos los desafíos económicos. Tenemos cuatro importantes desafíos. El principal es la deuda pública. Aunque es relativamente baja, la deuda está vinculada a fondos de jubilación y otros proyectos. Y pues el envejecimiento de la población puede generar más presión a futuro. Como lo hablábamos anteriormente, la inflación es afectada precisamente por las importaciones, lo cual pues aumentó al 4 o 5% y pues esto afecta el poder adquisitivo del país. Como tercer desafío tenemos el desempleo. A pesar de que es una tasa baja del 2 o 3% de desempleo juvenil y los cambios estructurales por la automatización presentan un desafío. Y como último desafío, vemos el envejecimiento de la población. Como séptimo y último paso tenemos las proyecciones futuras. Como ya lo mencionamos, en base a toda esta información nos damos cuenta que Singapur está apostando a una combinación de tecnología, sostenibilidad, formación de talento para continuar siendo uno de los países más avanzados de Asia y de todo el mundo. Su objetivo es balancear el crecimiento económico con el desarrollo directamente sostenible y la adaptación a desafíos globales como el cambio climático y la transformación digital. En los próximos 5 años de Singapur se proyecta que la economía crezca entre un 2 o un 3% anual, respaldada por sectores clave como la tecnología, servicios financieros y este comercio amplio que tiene Singapur.